y la salud. ¿Cuándo? Con el doctor Pedro Azuara. En Central FM, Equilibrio. Y aquí platicando con el doctor Pedro Azuara, a quien saludo como siempre con mucho cariño. Tocayito, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Tocayo, muy buenos días al auditorio. Pues aquí con un tema bien interesante, la cefalea, es el padecimiento. ¿Pero a poco los niños tienen cefalea? Sí, muchísimo. Más o menos el 90% de los niños a los 18 años refieren a algún tipo de cefalea limitante. Años. O sea, de los 18 años se hizo un estudio muy grande en Estados Unidos, donde hicieron una encuesta ya a gente pues entre 17 y 18 años, y el 90% de los niños dijeron que habían tenido alguna cefalea o dolor de cabeza limitante en algún punto de su vida. Entonces es un padecimiento 90%, casi pues toda la población sufre o hemos sufrido algún tipo de cefalea. Aquí lo interesante y el tema que quiero tratar es cuando la cefalea en niños despierta datos de alarma que me dicen le tengo que hacer un estudio de imagen para descartar una cefalea secundaria. Cefalea secundaria me estoy refiriendo a algún padecimiento, es decir, tumores cerebrales que pueden dar... O sea, que la cefalea sea por algo. Por un padecimiento, una enfermedad que esté ocupando o que esté dañando ahí la masa encefálica. La cefalea, digamos, la cabeza duele cuando se inflama el cerebro. Es que hay dos tipos de cefalea. La cefalea primaria que pues nosotros le decimos de etiología idiopática, es decir, no sabemos realmente por qué se produce con exactitud, o un padecimiento secundario, que es cuando tenemos pues un tumor cerebral o alguna lesión que está ocupando el, o sea, que el un cerebro. Espacio que es del cerebro lo está ocupando un tumor. Sí, un tumor que recordamos que los tumores cerebrales es la segunda cáncer más frecuente en niños. Primero es la leucemia y después los tumores cerebrales. Entonces, vamos a hablar un poquito de los datos de alarma y los tipos de dolores de cabeza. ¿Cuándo le tenemos que hacer una imagen, un estudio de imagen, una resonancia magnética a un niño que tiene dolores de cabeza? Uno, cuando estos dolores de cabeza son muy intensos y en la noche los despiertan. Eso es un dato de alarma que nos dice el dolor es muy potente y lo está despertando. Ahí luego hay que pues acudir con el experto. ¿Se acompaña con calentura? No, cuando se acompaña con calentura más bien refiere a una influenza o estas infecciones que producen mucha cefalea. Pero cuando despierta el dolor de cabeza a los niños en las noches, cuando tienen alteraciones neurológicas, es decir, alteraciones al caminar, alteraciones en el aprendizaje, alteraciones en el habla o alteraciones en la visión, todo este tipo de datos son datos de alarma que nos hacen pensar en una patología o en una enfermedad secundaria que está produciendo el dolor de cabeza. Ahora también hay que hablar de la migraña. La migraña es un padecimiento que se caracteriza por datos que avisan, que nosotros lo llamamos auras, es decir, de repente antes del dolor de cabeza empezamos a sentir como hormigueo en los brazos, visión nublada, podemos tener o oír como zumbidos en los oídos, es decir, se acompaña de auras y después da un dolor de cabeza muy intenso. La localización del dolor de cabeza también es muy importante. Siempre hay que tenemos una localización occipital, es decir, en la parte posterior. Este es un dato de alarma porque normalmente la cefalea tensional o la migraña da en la región frontal. Es un tema muy extenso. ¿Duele la frente? ¿Duelen los ojos? Duelen los ojos. Eso es cuando es cefalea tensional o migraña. La luz molesta mucho, que es fotofobia. Pues cuando uno tiene migraña o datos de migraña, le pide que apaguen la luz porque da mucho dolor. Entonces, lo que quiero que el público se quede es con estos datos de alarma, que en conclusión son datos o alteraciones neurológicas acompañados de dolor de cabeza, que es alteración en la marcha, alteración en el aprendizaje o que refieran pérdida de la visión. Cefalea o un ángulo de la visión o también. Que vean doble o que pierdan un ángulo de la visión. Esto nos dan o nos sugieren datos
que es necesario hacerle una resonancia magnética a los niños para descartar alguna lesión o algún tumor cerebral, entre otras Resonancia causas. y no tomografía. Idealmente se hace resonancia porque tiene una mejor calidad, mucho mejor resolución, pero si no hay, pues hay que hacer una tomografía, pero idealmente una resonancia Sería magnética sería lo ideal. Bueno, yo siempre pensé que cuando me vibraban, me zumbaban los oídos, es porque estaban hablando mal de mí, pero no, ¿verdad? También puede ser. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, Sí. en caso de un chamaco, bajo estas condiciones, chamaca, cuando están dormidos y de repente, ¡pum!, empiezan a llorar, ¿cómo puedes averiguar que es por dolor de cabeza? En niños menores de 4 años o menores de 2 años específicamente, ellos obviamente no refieren y no localizan el dolor. Entonces ahí es muy importante que pues los lleven al pediatra, porque nosotros en la exploración completa neurológica nos damos cuenta de algunos datos que nos hicieran pensar que tienen dolor de cabeza y que tuvieran alguna masa que está ocupando el cerebro. Vómito es una manifestación. Vómito, sí. Vómito persistente en proyectil es un dato de aumento de la presión intracraneana, y eso nos sugiere una probable tumoración cerebral. Mareo. Mareo también, pero el mareo, la migraña también puede dar mareo. Y la cefalea tensional también puede dar mareo. Entonces, vómito principalmente es un dato de alarma para hacerle un estudio de imagen a un niño. Y obviamente la cefalea crónica. La cefalea crónica que disminuye con medicamentos pero no se quita. Esa también es necesario que acudan con el experto para que haga una exploración neurológica completa y así darnos cuenta si es una cefalea primaria o secundaria. Pues aquí tenemos otro más. Yo nunca, pensé que sí, bueno, hay niños que les puede doler la cabeza, pero en esta incidencia tan grande se me hace... Sí, para mí es una sorpresa. Es 90% refieren dolor de cabeza incapacitante o dolor de cabeza intenso en algún momento de su vida. ¿Qué va? Sí. Yo nunca tuve dolor de cabeza, chaval. Esa fue la historia de mi vida. ¿Sí? Yo desde muy chiquito padecí la migraña, me la viví en resonancias magnéticas y todos esos síntomas... Haz de cuenta que está leyendo mi cartilla de veras. Sí. Ya ves. Por eso estoy así. Por eso no duele. Ya después nos hablas de las consecuencias Sí, a claro. los 40 años. ¿A los cuántos? Bueno, 46, todavía está en los 40. Eso está padrísimo. Bueno, pues ahí está el doctor Azuara, que nos tiene, como siempre, cuenta de algunos de los... estacionalidad. Hay una mayor proclividad, por ejemplo, con los calores. Con calor la deshidratación puede producir cefalea. En tiempo de influenza puede producir cefalea, y la influenza es el dato principal. Entonces, por estación y por infecciones, sí también podemos... Sí hay una mayor incidencia. Hay una mayor incidencia. Digo, porque ahorita estamos en plena canícula y entonces, aunque está lloviendo y todo eso, pues hay más calor. En algunas, por ejemplo, en la zona fronteriza, hay calores cercanos a los 50 grados aquí en este momento, en lo que está pasando este verano. Sí. Imagínate tú, pero sí es importante esta casuística de lo que nos habla el doctor Azuara, porque esto podría ser para ustedes, matrimonios jóvenes que tienen chamacos ahí, chiquillos y todo, pues el hecho de que a lo mejor están de vacaciones, no saben qué onda, y le empiezan a suministrar o un antibiótico o un antiinflamatorio, lo que sea. Pues lo importante, yo siempre creo que no se autorreceten, ¿no? Sí, no es siempre... No receten a su hijo. Sí. No piensan que son doctores, son papás, no son doctores, y creo que lo más adecuado es ir a visitar al médico. Aunque en las playas no hay, ¿eh? Sí, no, y en Estados Unidos la gente que viaja para allá tiene muchos problemas para encontrar atención médica, porque vas a urgencias y te insertan una cuenta importante. No, y en un por hotel, lo menos cuando vas a un unos hotel, 600, 700 para dólares. que llegue el doctor, Sí. como lo traen de la comunidad más cercana. Sí, claro. Hace un par de años me bajó una piedra en Santa Mónica, California. Ya acabé en un hospital.
Bueno, así de qué hubo, creo que me cobraron $5,000, una cosa así. De veras. Yo dije, pues es una piedra preciosa. Te hiciste un anillo cuando lo sacaste. Me está bajando una gema, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya pagué, ¿no? Y el pobre del centurión fue el que se llevó el trancazo. Y cállate, cada que llego a la casa de ustedes, como al mes, me cayeron 2 cuentas más. De quién sabe qué, No. Oye, es la piedra más... Sí fue una gema. Sí, fue una gema. Y eso pasa mucho en los Estados Unidos. Con razón es lo que traes colgando aquí en el cuello, ¿no? No sé. Sí, después de que salió me hice un dije. Bueno, pues ya pusieron los datos del doctor, porque luego ni le hablan y ahí está su consultorio para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, le pueden hablar a la hora que sea. Si le hablan en la madrugada, él está encantado. Encantado la vida. Después de todo, ¿a qué hora te levantaste hoy? Como a las 4 o 3:30. Pues ya ven. Ya. Pues es fácil. Sí, ya tarde. Échenle un grito, aunque sea para saludarlo. Bueno, no, en serio, hable para cualquier emergencia, ahí está, como siempre, a sus órdenes.